¿sí? Os voy a contar específicamente cómo nosotros empezamos y qué tipo de negocios vemos que es posible crear, ¿sí? Después, al final, podemos discutir sobre esto. Bueno, nosotros vemos 3 tipos de líneas. 1, negocio rentable no es un negocio escalable, ¿sí? Luego hablaremos más específicamente de todo esto, pero quiero que se entiendan los conceptos básicos. Es decir, en la primera fase de un negocio que es rentable no será un negocio escalable, ¿sí? Pero el negocio no escalable nosotros lo caracterizamos como un negocio que tiene menos riesgo. Una cosa que ocurre en el negocio rentable es que normalmente tus ingresos son más altos que tus costes, ¿sí? Y eso te genera un plus que te ayuda a poder cubrir operaciones, a poder cubrir imprevistos y a poder sacar beneficio de tus ventas, lo cual no ocurre en los negocios escalables hasta fases muy tardías, ¿ok? Es algo muy, muy simple. Si lo veis en la gráfica, el negocio viable tendría unos costes en la línea roja que están muy por debajo de sus beneficios en la línea verde. Y en un negocio escalable, no es un gráfico que me guste demasiado, pero los costes estarían fijos, irían creciendo, pero poquito a poco, y los ingresos crecerían de forma muchísimo más exponencial, hasta que al final la diferencia entre ingresos y costes sería muy, muy grande, ¿vale? Listo. Después tenemos la fase en la que podemos jugar al juego de que el negocio sea escalable, pero no sea rentable, ¿sí? Y en la primera etapa del negocio esto tiene un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque para poder crecer sí o sí vas a necesitar de financiación externa. Es decir, tus ventas no te van a generar un rango de ingresos que te ayude a poder invertir para poder seguir creciendo. ¿Sí? De hecho, tus ventas seguramente no te van a cubrir ni el coste de tu operación. Entonces, al final, el riesgo aumenta porque dependes 100% de inversión externa y de financiación de forma constante para poder sostener ese crecimiento tan rápido y exponencial al que te quieres enfrentar, ¿vale? Si tu juego es tener un negocio escalable, al principio no va a ser rentable, pero si consigues en algún momento llegar a un equilibrio en la que tus ventas y tus costes sean iguales y poder seguir creciendo a partir de ahí, posiblemente tus beneficios van a ser muchísimo más grandes que cuando generas el otro juego del negocio rentable no escalable, ¿ok? Después, si tenéis dudas o voy muy rápido, por favor, tenemos el final para poder discutir sobre esto. Y después tenemos el mundo ideal y el objetivo de todas las startups y todos los emprendedores, ¿vale? Es decir, tener un negocio escalable que a su vez sea rentable. Escalable es que los ingresos crecen proporcionalmente muchísimo y los costes se mantienen fijos abajo. Ahora lo vamos a ver en más profundidad, ¿vale? Pero eso sería el mundo ideal, porque lo que haríamos es generar muchos beneficios que podríamos seguir reinvirtiendo para crecer todavía mucho más fuerte, ¿vale? Y si analizásemos los casos de éxito de las startups más grandes que consiguen llegar a este punto, al final sus valoraciones como empresa son millonarias, ¿ok? ¿A qué juego jugamos nosotros con FixMe? ¿Y qué es la escalabilidad? Bueno, la escalabilidad es la capacidad de un negocio de multiplicar sus ingresos sin necesidad de aumentar sus costes de la misma forma. Es decir, obviamente, cuanto más grandes somos, necesitamos muchísimos más recursos que van a hacer que nuestros costes vayan creciendo, ¿sí? Pero en un negocio escalable, los ingresos deberían de crecer en una proporción, o sea, de forma proporcional, mientras los costes no lo hacen, ¿ok? Entonces, el margen que dejo entre el ingreso que genero y el coste que tengo tiene que ser gigante, ¿sí? Cuando conseguimos ese equilibrio entre tener un negocio que es escalable y es rentable, ¿sí? En el mundo ideal. Eso no ocurre al principio, pero la teoría de un negocio escalable es esta. ¿Qué tenemos, o sea, qué consideramos que son cosas que tienen que escalar dentro del negocio? Muchas veces cuando decimos negocio escalable solamente nos fijamos en la tecnología que soporta o que es core de ese negocio específico que consideramos que es escalable. La escalabilidad,
o sea, lo que tiene dentro de la escalabilidad son todos los procesos de ese negocio, ¿sí? No es solo la tecnología, no solo la tecnología tiene que ser escalable. La tecnología hace que todos los procesos que forman parte de los procesos de una compañía sean escalables. El mercado, por ejemplo. No me puedo quedar en un mercado local si quiero tener un negocio escalable, ¿sí? Tendré que buscar la manera de expandir el mercado o bien a todas las regiones dentro de un mismo país o bien internacionalmente. Después los procesos. Si yo no tengo procesos escalables, cuanto más grande sea, más caótica será mi organización y posiblemente llegar a algún punto donde voy a tener un embudo que no me va a dejar crecer. Los modelos de negocio, de igual forma, tienen que ser escalables. Si mi modelo de negocio no es escalable, difícilmente podré salir de un entorno local, ¿ok? Recursos humanos. Si yo necesito crecer muy rápido, tengo que tener un proceso de contratación de personal que sea muy, muy ágil, porque si de repente voy a abrir un nuevo país, necesito que ese proceso sea escalable para tener mi equipo preparado en ese país lo más rápido posible, ¿ok? Igual con el producto, que al final es el core de todas las startups tecnológicas. Mi producto tiene que ser escalable. Los procesos de pagos dentro de mi producto tienen que ser escalables. Los procesos de compra de mi producto tienen que ser escalables. Los procesos logísticos dentro de mi producto tienen que ser escalables. Por ejemplo, os pongo un ejemplo en FixMe. Nosotros, cuando empezamos a hacer nuestro negocio, aunque luego voy a hablar más en profundidad sobre esto, nosotros asignábamos las citas, ¿sí? La cita entra en la plataforma de FixMe, nuestra líder de operaciones analiza esa cita y se la asigna al profesional que ella considera que es mejor para atender a ese cliente, ¿ok? Y esto al principio lo hacíamos manualmente. Después de desarrollar ese proceso y convertirlo en un proceso escalable, hemos conseguido que nuestra plataforma tecnológica asigne automáticamente la cita en base al interés del cliente. Es decir, si necesito un fisioterapeuta especializado en columna para un cliente que vive en Ciudad de México, nuestra plataforma es capaz de asignar a ese cliente al mejor fisio dentro de Ciudad de México, que además esté más cerca de ese cliente para que el servicio se haga lo más rápido posible. Imaginaos el caos que puede resultar este proceso logístico que aparentemente parece tan simple si yo estoy abarcando mercados internacionales y no puedo automatizar esto. Sería imposible que mi empresa crezca rápido, sería imposible que mi empresa pueda escalar, ¿ok? Y dentro de estos procesos hay miles de procesos diferentes y además hay miles de procesos diferentes dentro de cada una de las compañías, ¿vale? A ver si os lleva esto a pensar en cositas que consideráis que podéis volver más escalables dentro de vuestras compañías. Y después están los recursos económicos o los recursos financieros. También tienen que ser escalables, ¿vale? Cuando leéis en medios, escucháis en medios, os cuentan compañeros de profesión o del mundo de las startups sobre esta startup ha levantado una ronda de financiación de $1 millón o de $5 millones o de $10 millones. Las rondas de financiación también soportan que toda tu compañía pueda escalar y esas rondas también tienen que ser escalables a nivel de que a raíz que tú avanzas tienes que ser capaz de que tu empresa tenga más valor para que puedas levantar más capital, ¿ok? Y al final todo esto es posible, o nosotros vemos que todo esto es posible porque hay una tecnología detrás que hace que estos procesos puedan ser escalables, ¿ok? ¿Qué no sería escalable, por ejemplo? Una zapatería es más complicado que escale como modelo de negocio, ¿sí? Porque si yo me la quiero llevar a otro país, si me la quiero llevar a otra ciudad o si me la quiero llevar a otra ubicación, la inversión que voy a tener que hacer en infraestructura no va a estar a la par de los ingresos que me va a dar esa zapatería, ¿sí? Porque va a tener un cap de crecimiento. Entonces, una zapatería es muy difícil que me dé ingresos exponenciales sin que yo tenga que invertir muchísimo dinero. Entonces, la curva nunca será exponencial, sino que será lineal. Sería posiblemente un negocio rentable, pero no conseguiría batir esa curva de escalabilidad que sí conseguimos batir las startups, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de específicamente cómo hacemos nosotros esto en FixMe, ¿sí? Y luego ya iremos viendo, en caso de la pandemia,
cómo hemos ido dándole forma a todo lo que nosotros vamos haciendo en estos 2 años que llevamos de operación. Bueno, lo primero que pienso yo que es importante a la hora de emprender, y da igual que el modelo sea escalable o no, es validar el problema, ¿ok? Tiene que haber un problema que tú con tu idea quieras atajar. Si el usuario no tiene un problema, difícilmente vas a poder desarrollar un producto que tenga éxito. Si no le agregas ningún valor que solucione su problema, difícilmente vas a poder tener un negocio, ¿ok? Entonces, ¿cómo validamos que estamos pensando en una solución o tenemos una idea adecuada para solucionar ese problema que tiene el usuario? Tenemos que generar un producto mínimo viable y tenemos que ser capaces de establecer qué cosas de ese producto mínimo viable queremos empezar a medir para considerar que la hipótesis que teníamos sobre el problema que tiene nuestro usuario es cierta, ¿ok? En el caso de Fixme, por ejemplo, nosotras decidimos hacernos cargo de un problema que principalmente era logístico, ¿vale? Era un problema que nosotros vimos que era que los usuarios con dolencias crónicas de espalda principalmente y otras articulaciones que necesitaban tener tratamientos a demanda, no conseguían tener tratamientos a demanda. ¿Por qué? Porque las clínicas de fisioterapia estaban muy saturadas, porque normalmente era el terapeuta quien daba la cita al cliente y el cliente nunca podía seleccionar cuando él quería recibir la cita, ¿sí? Nosotros nos teníamos que adaptar al tiempo del terapeuta en vez del terapeuta adaptarse a la necesidad del usuario, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros creamos un producto mínimo viable para validar si estábamos viendo bien las cosas o no las estábamos viendo bien. Entonces, empezamos a jugar a un juego que era validar si detrás de esa idea había un posible producto y además empezamos a jugar de la forma no escalable, ¿sí? Porque no teníamos ni conocimientos, ni equipo, ni recursos para crear tecnología y poder escalar ese posible modelo de negocio. Entonces, empezamos a hacer un negocio rentable y no escalable. Aprendimos muchísimo sobre el negocio, sobre los procesos que formaban parte de este negocio y sobre el valor que estábamos generando a los usuarios con el producto que estábamos empezando a desarrollar, ¿sí? Cuando vimos que la pura transacción dentro de ese negocio era rentable, porque nos estaba cubriendo todos los costos operativos que nosotros teníamos y nos daba un pequeño beneficio para poder estar invirtiendo en marketing, entonces buscamos la manera de poder escalar esto y replicarlo en otros lugares del mundo. Aquí vinieron muchísimos retos, ¿vale? Por un lado, el reto de que ya no íbamos a jugar a tener un negocio rentable y no escalable, sino que íbamos a cambiar el paradigma de nuestro negocio y íbamos a jugar a ser un negocio escalable y no rentable, con lo cual teníamos un reto de conseguir financiación, que la primera parte de la financiación la pusimos las dos fundadoras, volcamos todos nuestros recursos y todos nuestros ahorros en hacer escalable nuestro negocio, ¿sí? Y luego teníamos otro reto, que era crear tecnología sin ser nosotras fundadoras tecnológicas, ¿ok? ¿Para qué? Para conseguir entrar en ese juego de la escalabilidad y no rentabilidad al inicio y buscar nuestro product market fit, es decir, nuestro producto que nos ayude a crecer y agregar mucho valor a nuestros clientes para poder llegar a nuestro objetivo de ser escalables y rentables, ¿ok? Y ahí fue que, si estuvisteis en la charla del otro día con Eric, donde gracias a Blackchip conseguimos empezar a tener una tecnología sólida y un equipo competente que fuese capaz de llevar a Fixme a otro nivel. Un equipo técnico competente que fuese capaz de generar una tecnología muy sólida que nos ayudase a que todos nuestros procesos, nuestro modelo de negocio, nuestras transacciones, incluso nuestra manera de contratar gente, se conviertan en procesos escalables que nos ayuden a crecer de forma global. ¿Qué ocurrió? Nosotros de repente empezamos a hacer las cosas en otro nivel, ¿ok? Empezamos a buscar financiación para poder volvernos empresa escalable, empezamos a escalar, pasamos de estar operando en España a estar operando en España y en Colombia, empezamos a crecer a otras ciudades dentro de Colombia, empezamos a ver la posibilidad de abrir mercado en México gracias al equipo técnico y a Blackchip, y de repente, ¡boom!, la pandemia mundial que nadie esperaba. Bueno,
nosotras en ese momento estábamos en Puerto Rico, mi cofundadora y yo estábamos en Puerto Rico porque estábamos en un programa de aceleración en Puerto Rico y estábamos tratando de cerrar nuestra ronda de inversión allí. Lo que ocurrió fue que de repente vimos que la situación en España empezó a complicarse muchísimo y veíamos que después de España iba a ocurrir en Latinoamérica, los dos mercados en los que nosotros estamos operando. Cuando tú estás buscando financiación, es muy importante que las métricas de negocio que reportes a los posibles inversionistas sean de crecimiento. Ante esta situación, nuestras métricas estaban cayendo radicalmente porque pasamos de facturar $20.000 al mes o por encima de $20.000 al mes a cero. Entonces, ¿qué métrica iba a reportar yo a mi inversionista? Bueno, en ese momento, mi cofundadora y yo tuvimos un día de crisis máxima, pero gracias a nuestro espíritu emprendedor, a la responsabilidad que tenemos como founders y el equipo que tenemos detrás, quisimos darle la vuelta a la situación y buscamos la manera de poder, con nuestros servicios y nuestro objetivo de llevar bienestar a donde el cliente quiera y cuando el cliente quiera, buscar una línea de acción, ¿vale?, dentro de la situación que nos permitiese seguir haciendo lo mismo. Entonces, bueno, esto ocurrió un viernes y el mismo sábado nos sentamos y empezamos a hacer un brainstorming y a echar ideas para darle la vuelta a la situación. El domingo siguiente nos reunimos con el equipo y decidimos sobre las acciones que íbamos a llevar a cabo, ¿sí? Y entonces, ahí lo que ocurrió es que hicimos una implementación muy rápida de pasar todos nuestros servicios al mundo online, ¿ok? Aunque nuestras transacciones siempre han ocurrido online, como hemos dicho antes, nuestros servicios siempre han ocurrido 100% offline. Entonces, pasamos a un lugar donde tanto transacciones como servicio tenían que ocurrir online por la necesidad que teníamos en ese momento. Entonces, implementamos algo muy sencillo, muy rápido, que no nos costó dinero y que además, y a favor, no tenía una limitación geográfica. Por lo tanto, nos requería muchísimos menos recursos que nuestra operación habitual. Y además veíamos como una posible línea potente de monetización si realmente conseguíamos tener tracción y agregar el valor que queríamos agregar a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, nosotros montamos una URL, ¿vale?, dentro de un aula virtual de Zoom, como hoy habéis accedido a esta reunión, de la misma manera lo hicimos y configuramos una agenda que la hicimos creo que en la herramienta de Canva, con un horario de sesiones online grupales y gratuitas. Y empezamos a difundirla en todos nuestros canales. Cogimos y la pusimos en nuestro Instagram de todos los países, la compartimos en WhatsApp en todos los grupos de amigos, de familiares, de emprendimiento, de absolutamente de todo. Y después utilizamos nuestro CRM de HubSpot para hacer email marketing a todos nuestros clientes, ¿ok? Les informamos sobre lo que íbamos a hacer y después pasamos a la acción y lo hicimos. Lo hicimos y lo medimos, ¿vale? Recordar que toda acción tiene que ser medida si queremos valorar el éxito o el sentido que tiene para nuestros clientes y para nuestro negocio. Hicimos algo muy sencillo, nos costó un día hacerlo, pero en una semana conseguimos tener 2.000 interacciones con nuestro experimento. Con lo cual, algo de sentido tenía lo que estábamos haciendo, ¿sí? Después, como vimos que tenía sentido, nosotros recibimos muchísimo feedback de nuestros clientes, hacemos llamadas aleatorias, hablamos con ellos en directo en las clases, e incluso tenemos un sistema que nos ayuda a medir cuáles son las interacciones que tiene la gente con nuestro producto. Sea un producto mínimo viable o sea un producto robusto, siempre vamos a tener que tener un sistema para medir el éxito de nuestra propuesta, ¿ok? Entonces, cuando vimos que sí hacía sentido y que se habían conectado cada día en torno a 200 y 250 personas en nuestros contenidos, entonces fuimos un pasito más allá. Y desde el equipo Tech le dimos un poquito más de sentido a todo esto y buscamos un camino para que este servicio online estuviese integrado dentro de nuestro producto global o dentro de nuestra plataforma web. ¿Por qué? Porque para nosotros sí era interesante invertir en una solución un poquito más sólida, porque la inversión iba a ser pequeñita, ¿vale?
y porque sí veíamos que tenía sentido para nuestros clientes. Y además, si no lo hacíamos, veíamos que estábamos perdiendo una enorme oportunidad de conseguir leads, es decir, conseguir datos e emails de clientes posibles para cuando esta pandemia termine, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, ok, ahora estamos haciendo las clases y la gente se conecta desde una URL, vamos a trabajar un producto que sea muy, muy, muy sencillo de reservar y tenga un camino muy parecido al camino que tiene Zoom. Entonces, lo que hicimos fue, hicimos un landing page dentro de nuestra plataforma web donde explicábamos cómo funciona nuestro producto y en 2 clics el cliente pudiese estar conectado a nuestras sesiones privadas. ¿Qué conseguimos con esto como startup? Conseguimos profesionalizar un poquito más el producto mínimo viable que teníamos al principio, mejorarlo y además tener un camino desde donde podemos tener muchísimos datos de nuestros clientes. Podemos saber cómo se llaman, podemos saber su email, podemos saber cuántas veces se conectan al día, a qué clases, a qué hora, qué les cuentan a nuestros profes, si pagan o no pagan, si donan o no donan, porque pusimos un sistema de donaciones voluntario. Podemos comprobar muchísimas cosas que sin haber hecho esto no podíamos antes, ¿sí? Y luego utilizamos los mismos canales y fuimos un poquito más allá utilizando buscadores como Google, poniendo pauta pequeñita, ¿vale? Un pequeñito presupuesto para ver si la gente nos estaba buscando y clicaba nuestros anuncios, para ver si la gente tenía interés real en buscar servicios de bienestar online que se impartan online y clicaban, ¿ok? Y ahí estamos ahora mismo en este camino donde estamos midiendo muchas hipótesis que tenemos para poder seguir agregando más valor a nuestro producto y de esa manera dar un producto mucho más sólido a nuestros clientes que les ayude ante esta situación de COVID a tener bienestar al alcance de la palma de su mano. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido después de un mes? Porque hace un mes que hicimos este primer experimento y hasta el día de hoy. Bueno, nosotros hemos tenido más de 10.000 visitas en nuestros contenidos en este último mes y en marketing nos hemos gastado $0, 0 euros, 0 pesos, ¿vale? No nos hemos gastado nada en marketing, ha sido todo totalmente orgánico y el voz a voz y la recomendación de nuestros clientes ha sido lo que más tracción nos ha generado. Hemos tenido más de 7.000 reservas de nuestros contenidos o nuestras clases virtuales en un mes. Es nuestro récord. Jamás hemos tenido más de 7.000 reservas de servicios físicos en FixMe en estos 2 años que llevamos de operación. Ha sido nuestro récord absoluto. Ha triplicado nuestras métricas. Hemos tenido personas que han reservado hasta 7 sesiones a la semana, es decir, han estado con nosotros todos los días. La compra media de nuestros servicios físicos es de 2,5 servicios al mes por cliente. Imaginaos qué cambio. Hemos pasado de vender 2,5 servicios a tener 7 reservas por cliente a la semana. Con lo cual, la recurrencia y el uso de nuestros clientes al nuevo producto es mucho mayor que antes. Sí es verdad que la monetización es distinta, ¿ok? Pero el uso del producto y el valor que le están dando a este producto es mayor y con esto lo estamos validando. Y además nos hemos podido abrir a otros mercados en los que no estábamos generando ninguna interacción. Está accediendo a los contenidos gente desde España, desde Colombia, desde México, desde Estados Unidos y desde Inglaterra. Desde Inglaterra, es absurdo, nuestros contenidos son en español, pero lo hemos conseguido y no hemos hecho nada, ha sido puramente orgánico y a base de recomendaciones y contenido orgánico en las redes sociales, ¿sí? Nosotros, la conclusión que sacamos ante esta situación excepcional, por un lado es que hay que tener cuidado, ¿ok? Porque todas estas métricas que os estoy contando pueden ser métricas de vanidad que a futuro y ante el cambio del COVID y cuando salgamos de la pandemia se nos pueden quedar en nada. Pero no obstante, sí que vemos que hay un posible producto que se puede generar de todo esto que estamos viendo ahora, que puede agregar muchísimo valor a nuestros clientes y que pueden llegar a estar dispuestos a pagar ante el paso de la pandemia, ¿sí? Entonces, bueno, consideramos que sí estamos validando que hay muchísimo interés y estamos agregando mucho valor a los clientes, pero también consideramos que tenemos que ser cautelosas porque estamos ante una situación excepcional
que hace a la gente comportarse de forma excepcional, ¿ok? Entonces, bueno, hay muchas variables que hay que tener en cuenta, pero sí vemos que posiblemente estemos ante un nuevo producto que hemos creado por esta situación excepcional y por ser muy rápidos y tener un gran equipo que nos apoye en este pivot que hemos tenido que hacer. ¿Cuáles pienso yo que son las claves para poder crecer durante una pandemia o durante un cambio ante una situación normal o de operación normal de una startup o de una empresa? Lo primero que tenemos que hacer es analizar los recursos que tenemos y buscar la mejor estrategia. Es decir, yo no puedo hacer, en el caso de Pixme, por ejemplo, cuando llegó el momento de la pandemia, pues no puedo estar pensando en vender tornillos si no tengo ni idea sobre la industria de la tornillería, ¿ok? Entonces, dentro de los recursos que tengo como equipo, ¿qué es lo que puedo hacer para poder seguir agregando valor a mis clientes, buscando la mejor estrategia para poder seguir vivos, ¿sí? Después, 2, no puedo quedarme parado esperando a que pase el temporal. No tenemos ni idea de cuánto va a durar esta pandemia. Si iba a durar en ese momento una semana, si iba a durar 2, si iba a durar 3 meses, 50. No tenemos ni idea. Entonces, lo peor que puede hacer un emprendedor es quedarse paralizado ante el pánico. O sea, algo que nos caracteriza a los emprendedores es que somos muy rápidos iterando y que siempre tratamos de buscar una solución que siga agregando valor a nuestro cliente, aunque el paradigma cambie. Esto es muy importante. No puedo ser emprendedor si no soy capaz de ejecutar y pasar a la acción, ¿ok? No sirve de nada hablar. Tenemos que ser capaces de pasar a la acción y ejecutar cosas nuevas para seguir hacia el objetivo que nos hemos marcado a futuro o hacia el objetivo a donde queremos llegar. Si me paro, no llego. Después, es súper importante, y más ante una situación de tanta incertidumbre como esta pandemia, ejecutar de forma ágil y gastando los mínimos recursos posibles. ¿Por qué ágil? Ágil porque si no lo hago ágil voy a perder todos los clientes que tengo. O no voy a poder captar su atención porque seguramente mi competidor ha sido más rápido que yo y se los ha llevado, ¿ok? Y gastando los mínimos recursos posibles. Hemos dicho que no sabemos cuándo va a durar esta situación y no podemos hacer excesos con la caja que tenemos, porque precisamente no vamos a saber si somos capaces de poder seguir levantando capital. Recordar que no somos un negocio rentable, no sabemos si vamos a ser capaces de poder seguir levantando capital ante una situación como esta, por lo que tenemos que ser muy, muy conservadores con la caja, ¿sí? Y evitar gastar recursos a lo loco. Mínimos recursos, no somos rentables, tenemos que sostener la caja y seguir aportando valor al cliente. El reto de hacer esto es gigante, pero si realmente tengo foco, seguro que voy a conseguir hacerlo. Quinta, medir, medir y medir. Si yo propongo una solución y paso a la acción y no estoy midiendo lo que ocurre, no voy a poder ni mejorar esa acción ni ver si tiene sentido o no tiene sentido para mis clientes. Entonces, posiblemente me esté moviendo en una rueda sin salida, que al final va a acabar estrellándose, ¿sí? Entonces, medir, medir y medir para aprender, ¿vale? Punto 6, aplicar los aprendizajes para mejorar la propuesta inicial que le hice a mi cliente, ¿sí? Donde nosotros hacíamos las sesiones directamente en Zoom. Tengo que mejorar eso, lo paso a mi plataforma, es mucho más segura, es mucho más robusta y voy a poder interaccionar mucho mejor con mi cliente, ¿sí? Para seguir dándole más valor. Y cuando hago eso, sigo midiendo, midiendo y midiendo, porque voy a aprender sobre lo que he propuesto a mi cliente, porque siempre podemos seguir mejorando. Si pensamos que lanzando un producto que nosotros consideramos que es perfecto, lo tenemos todo hecho, jamás vamos a poder tener éxito, ¿sí? Tengo que lanzar algo mínimo, viable, aunque sea muy feo y me dé muchísima vergüenza, pero tengo que tener muy claro lo que voy a querer medir, de lo que ocurra dentro de esa propuesta, para poder hacer mejoras que me hagan tener cada vez menos vergüenza del producto que estoy mostrando online. Nuestro primer producto fue un WordPress que yo creé, era feo, feísimo, pero en un año nos hizo llegar a una facturación que superaba los $150.000.
Entonces, sí era feo, pero estaba solucionando un problema que tenían mis clientes. Y además yo estaba ganando información y aprendiendo muchísimo sobre mi negocio y mis clientes para poder agregarles un producto que tiene muchísimo más valor y que me está generando muchísimos más ingresos, ¿ok? Entonces, esto es una rueda que siempre es igual. Lanzo, mido, aprendo, mejoro, sigo midiendo, sigo aprendiendo, sigo mejorando, ¿vale? Es una rueda que no para en todo el camino que tiene el poder llegar a ese objetivo que como Fixme tenemos, que es ser una empresa escalable y rentable. Esto es lo que os quería contar. Hablo muy rápido, entonces yo creo que me ha sobrado tiempo y lo que me gustaría ahora es abrir micros o que preguntéis. Creo que aquí no se puede abrir micro, creo que hay que escribir preguntas. Que preguntéis sobre todas las inquietudes, si algo no ha quedado claro, cualquier cosa, por mi lado estoy. Así que, Eric, te dejo el micro para que me lances preguntas e inquietudes que tenga la gente. Perfectísimo, María. Muchas gracias por la presentación. Vamos a ayudarnos aquí en la facilitación de las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Roxana León. Dice, ¿significa que una empresa de servicios o en el área de las tecnologías es más viable que sea escalable que en otros rubros? Sí, o sea, yo realmente una empresa en la que su core sea tecnológico va a ser más escalable porque no va a tener costes de infraestructura semejantes como una empresa de servicios, imaginaos, de lavanderías, ¿vale? Que tiene que crecer en base a abrir locales de lavanderías. Al final, abrir locales de lavanderías a nivel de infraestructura va a tener unos costes muy altos y a nivel de beneficios seguramente nunca me dé esa exponencialidad de ingresos que necesito para que mi negocio realmente sea escalable. Entonces yo pienso que detrás de toda escalabilidad tiene que haber tecnología. Ahora, si alguien tiene un modelo o un ejemplo que haya sido escalable sin tech, por favor que me lo cuente porque será súper interesante analizarlo. Perfecto, María. Por aquí, bueno, no tiene nombre, sino que un número, 828, nos pregunta, tecnológicamente, ¿cómo se hace un negocio escalable? Ah, aquí está, Julieta de Costa Rica. Bueno, es simplemente lo que he explicado antes, ¿vale? O al final de esta sesión en la que lanzamos un producto mínimo viable que solucione un problema específico de nuestro cliente y empezamos a medir lo que ocurre en ese producto y aprender sobre él y seguir mejorándolo, realmente esa es la forma en la que yo puedo hacer que un negocio sea escalable, ¿sí? Pero esto no es algo que ocurre de un día para otro. O sea, primero tendré realmente que encontrar un problema grave que yo pueda solucionar o bien con un servicio o bien con un producto, pero lo importante es que ese producto se pueda convertir en algo que escale, ¿ok? Nosotros al principio, la solución que aportábamos al cliente era que estábamos en el momento que el cliente quisiera, donde el cliente quisiera, pero si te fijas, el servicio que damos no es escalable. No es nada escalable porque requiere de un profesional que se desplace a donde vive el cliente, ¿sí? Y el coste que tiene eso y el ingreso que me genera eso, en proporción, nunca va a ser exponencial. Entonces, buscamos la manera de darle exponencialidad a ese servicio que al inicio estábamos vendiendo. Y para eso necesitamos crear tecnología. Tecnología que nos ayude a dar ese servicio de una forma diferente, que no nos genere esos costes de operación. No sé si me he explicado.